Buenos días, doctor y compañeros. Mi grupo está formado por Margarita Salinas, Alex Rivera, Juan Fernando Calderón y mi persona, Nazal Espinosa. El día de hoy vamos a hablar sobre el mediastino. Como conocemos, el mediastino es el compartimiento central de la cavidad torácica. El mediastino se va a dividir en mediastino superior e inferior, y a su vez el mediastino inferior se va a estar dividiendo en mediastino anterior, medio y posterior. Refiriéndonos al mediastino superior, tenemos que anatómicamente está ubicado superior al plano transverso del tórax, que pasa a través del ángulo del esternón y el disco intervertebral de las vértebras T4, T5, posteriormente. El contenido. De anterior a posterior, el mediastino superior va a estar conteniendo al timo, a grandes vasos con las venas brachiocefálicas, la vena cava superior, las cuales se van a estar ubicando anteriormente a las arterias. A su vez tenemos al callado aórtico o al arco de la aorta, que va a estar acompañado con sus ramas principales. Tenemos a su vez en el lado derecho al tronco brachiocefálico, que va a dar origen a la arteria subclavia derecha y a la arteria carótida común derecha. En el lado izquierdo tenemos a la arteria carótida común izquierda y a la arteria subclavia izquierda. A su vez tenemos al nervio frénico y al nervio vago. También va a estar conteniendo al conducto torácico y también a los troncos linfáticos. En relación al timo, este se va a ubicar en la porción inferior del cuello anterior al manubrio del esternón. Tenemos a su vez que este timo es netamente un órgano linfoide que se va a extender hacia el interior del mediastino anterior al pericardio fibroso. Tenemos a su vez las venas brachiocefálicas derecha e izquierda que se forman posteriores a las articulaciones esternoclaviculares por la unión de la vena yugular interna y la arteria subclavia A nivel del borde inferior del primer cartílago costal, estas venas brachiocefálicas, tanto derecha e izquierda, se van a unir para formar a la vena cava superior, la cual va a discurrir inferiormente y termina a nivel del tercer cartílago costal, donde va a entrar al atrio derecho del corazón. Tenemos a su vez el arco de la aorta, como podemos observar en la imagen. Este se va a arquear superiormente, posteriormente hacia la izquierda y luego inferiormente. En relación a los nervios, tenemos al nervio vago y al nervio frénico. Los nervios vagos van a salir desde base de cráneo y descienden a través del cuello posterolaterales a las arterias carótidas comunes. Tenemos que el nervio vago, al entrar a la caja torácica, da origen al nervio laringio recurrente derecho, el cual va a estar formando un asa alrededor de la arteria subclavia derecha y asciende entre la tráquea y el esófago para inervar la laringe. Por otro lado, tenemos que el nervio vago izquierdo va a descender por el cuello posterior a la arteria carótida común izquierda. Este nervio se va a incurvar medialmente a nivel del borde inferior de la aorta, dando origen al nervio laringio recurrente izquierdo. Y también tenemos que los nervios frénicos, como podemos observar en la imagen, van a estar inervando al diafragma mediante las fibras motoras y sensitivas. A su vez, estos nervios también dan fibras sensitivas para el pericardio y la pleura mediastínica. Por último, también podemos mencionar a la tráquea y el esófago. Como podemos observar en la imagen, tenemos una vista lateral donde se puede observar claramente a la tráquea que se encuentra anteriormente al esófago. Por ende, el esófago se encuentra posterior a la tráquea. Ahora vamos a hablar del mediastino anterior. El mediastino anterior es la subdivisión más pequeña del mediastino. Se localiza por detrás, posterior al esternón y anterior al saco pericárdico. Entonces, en estos esquemas vamos a poder ver el mediastino anterior, como está localizado aquí, posterior al esternón y anterior al saco pericárdico. También lo vamos a poder observar aquí, donde tenemos un mediastino superior y un mediastino inferior. Vemos, por supuesto, la subdivisión del mediastino inferior en anterior, el mediastino medio y el posterior. El que vamos a analizar es el mediastino anterior, posterior al esternón, como lo vemos aquí, y anterior al saco pericárdico, que es esta cavidad, esta pequeña cavidad coloreada de celeste. En esta representación gráfica que podemos observar aquí, que al realizar en clase vamos a poder observar el mediastino anterior. Se ha trazado una serie de líneas superiormente
como inferiormente para poder determinar este mediastino. Entonces, nos decía que se localizaba posterior al esternón. Este simula ser el esternón y anterior al saco pericárdico, que vendría a ser este de aquí. Esta cavidad vendría a ser el mediastino anterior. Algo fundamental que también podemos encontrar aquí es una parte del timo. Este generalmente en los niños y en los adultos, este se va a atrofiar y por lo tanto no va a ser tan visible. Además también has podido representar aquí otras partes que corresponden a las divisiones del mediastino superior o también del mediastino inferior, como es el medio y el posterior. Entonces tenemos estructuras como por ejemplo la vena cava superior, lateral que pericardio y la vena cava inferior. Bien, ahora en estos modelos anatómicos vamos a poder observar de mejor manera cuáles son los límites de este mediastino inferior que contiene al mediastino anterior, que es el que nos interesa. Entonces tenemos aquí el mediastino superior y el mediastino inferior. El límite superior va a ser el plano transversal, el límite superior del mediastino anterior va a ser un plano transversal que pasa desde el ángulo de Luis hasta el disco intervertebral entre T4 y T5. ¿Sí? Por detrás va a estar por detrás de esta línea que vemos aquí, se va a encontrar el disco intervertebral T4 y T5, que va a separar este mediastino superior del mediastino anterior, que es el más próximo. En este otro modelo vamos a poder también observar cómo se pasa una línea transversalmente a nivel del ángulo external y la misma que va a pasar a nivel de los discos intervertebrales entre T4 y T5. Tenemos luego un límite inferior, que va a ser el diafragma, como lo observamos aquí. También está aquí el límite inferior, va a ser el diafragma de este mediastino anterior. Lateralmente va a estar limitado por la parte mediastínica de la pleura parietal a cada lado, que podemos observar aquí, las cavidades pulmonares recubiertas por la pleura, y a su vez estas pleuras, la porción mediastínica va a delimitar lateralmente este mediastino anterior. Aquí también vamos a poder observar en este esquema, en la cavidad que comprende el mediastino interior, posterior al esternón y anterior al saco pericárdico. Aquí se trazó la línea transversal que va a pasar entre T4 y T5, entre los discos intervertebrales, y se va a localizar anteriormente a nivel del ángulo de Luis. También vamos a poder encontrar aquí estructuras vasculares importantes a nivel del mediastino anterior. Esta va a ser una vista por dentro de la pared torácica, este va a ser el esternón visto posteriormente, igual a los músculos y a los cartílagos costales y a las costillas. Entonces, vamos a ver que tenemos la arteria y la vena motor interna que van a descubrir anteriormente, ¿sí? A cada lado del esternón. También vamos a tener aquí en el mediastino anterior los ligamentos esternopericárdicos que pasan desde la superficie posterior del cuerpo del esternón, como lo observamos aquí, hasta el pericardio fibroso que vendría a constituir este de aquí. Como ya se ha mencionado anteriormente, el mediastino es aquella región ubicada entre las pleuras. Dividido por el ángulo de Lewis en dos, superior e inferior, se encuentra subsecuentemente dividido el mediastino inferior en mediastino posterior, medio y anterior. Les voy a hablar brevemente del mediastino medio, conformado por el corazón y el pericardio. Mostrado aquí en rojo, sirve como una especie de frontera o división entre el mediastino anterior y el posterior. Empezando por el pericardio, esta es una lámina que envuelve y protege al corazón y al origen de los grandes vasos. Tiene la particularidad de estar formado por dos capas, una serosa, que a su vez tiene otras dos capas, y una fibrosa. La capa fibrosa del pericardio, ya también llamada pericardio fibroso, está formada por tejido conectivo y es rígida. Está unida firmemente al diafragma y no puede ser separada de él. Mientras que el pericardio seroso, al igual que las pleuras, tiene una lámina visceral unida al corazón y una lámina parietal unida al pericardio fibroso. Entre las dos láminas del pericardio seroso hay
una pequeña cantidad de líquido pericárdico que permite el movimiento de este sin mayor fricción. El corazón, que es aquel que está contenido dentro del pericardio, es un órgano relativamente pequeño que se encarga del bombeo de sangre al cuerpo y a los pulmones. Recibe a distintas venas y da origen a distintas arterias que se encargan de la circulación. Recibe, en este caso está dividido en cuatro cámaras, dos aurículas ubicadas en su parte posterior y superior, y dos ventrículos ubicados más grandes, ubicados en su porción inferior y anterior. El lado derecho del corazón, que se observa en azul en este diagrama, es el encargado de bombear la sangre desoxigenada del cuerpo. Recibe la sangre desoxigenada de las dos venas cavas que llegan hasta la aurícula derecha y es bombeada por el ventrículo derecho a través de las arterias pulmonares hacia los pulmones. Y una vez ocurre la oxigenación, la sangre oxigenada regresa al corazón por las venas pulmonares a la aurícula izquierda y es bombeada al resto del cuerpo por el ventrículo, por la arteria aorta que nace del ventrículo izquierdo. En su paso, la aorta da un giro hacia la izquierda y desciende para formar la aorta descendente, no sin antes dar origen al tronco brachiocefálico, a la arteria carótida común izquierda y a la subclavia izquierda. La carótida común derecha y la subclavia derecha nacen del tronco brachiocefálico. Esta es finalmente una representación que nosotros hemos hecho en forma de maqueta del tórax y del mediastino. Es algo esquemática, pero igualmente se puede ver el corazón, el corazón junto a los nervios vagos y frénicos, con los grandes vasos que se originan de él o desembocan en él. Ahora yo voy a explicar sobre las estructuras que conforman el mediastino posterior. El mediastino posterior se ubica inferiormente del plano transverso del tórax, anteriormente de los cuerpos de las vértebras T5 hasta la T12 y posteriormente del pericardio y del diafragma. Una de las estructuras que podemos encontrar en el mediastino posterior es la aorta descendente. Hay que tomar en cuenta que esta aorta ocupa más porciones del mediastino, como por ejemplo el arco de la aorta estaría ubicada en el mediastino superior, la aorta ascendente en el mediastino medio y la aorta descendente en el mediastino posterior. En el mediastino posterior también vamos a encontrar los ramos viscerales y parietales de esta aorta descendente, como las arterias intercostales posteriores, las ramas esofágicas, las ramas mediasténicas y las ramas que van hacia el pericardio. También vamos a encontrar al esófago, que está ilustrado en esta maqueta que hemos realizado. En esta imagen con mayor detalle podemos visualizar el esófago, que este esófago se encuentra en el mediastino superior, desciende hacia el mediastino posterior, pasando posteriormente y hacia la derecha del arco de la aorta y también posteriormente del pericardio y el atrio izquierdo. También vamos a poder observar el conducto torácico, que está aquí señalado, que es el conducto linfático más largo del cuerpo. También este conducto linfático pues se va a ubicar sobre la cara anterior de las 7 vértebras torácicas inferiores. También vamos a poder encontrar a las venas ácidos que están localizados lateralmente de la columna vertebral. También vamos a encontrar a la vena hemiácigos y a la vena hemiácigos accesoria. En cuanto a los nervios, podemos visualizar el nervio vago, que este nervio vago va a rodear al esófago. También podemos ubicar en el mediastino posterior a los troncos simpáticos y a los nervios esplénicos torácicos. Otro nervio también que vamos a poder ubicar es el nervio frénico, que este se origina de C3 a C5.